Los enemigos del cristiano, la carne. Nuestra naturaleza humana es llamada en las Escrituras la carne. Y es, según las Escrituras, no solamente débil para lo espiritual, sino que se opone a todo lo que sea de naturaleza espiritual. Es un rival encarnizado del espíritu y por eso es que está fichada, por decirlo de alguna manera, como enemigo de la vida cristiana, enemigo número uno. Cuando el espíritu quiere ayunar, la carne quiere comer. Cuando el espíritu quiere vigilar, la carne quiere dormir. Cuando el espíritu quiere ir a las reuniones de la iglesia, la carne quiere quedarse viendo televisión. En nuestro caminar espiritual nos encontraremos infinidad de veces con esta lucha interna, porque la intención de la carne es lo opuesto a la voluntad de Dios. Notemos que estamos hablando de nuestra carne como si fuera otra persona y no nosotros mismos. Quizás no lo hayamos notado hasta el día de hoy, pero la carne tiene sus propias inclinaciones, sus deseos, los cuales son terrenales. Mientras que nosotros vivamos terrenalmente, nos las llevaremos muy bien con la carne. Pero cuando aspiremos a una vida superior espiritual, cuando queramos seguir el camino de Jesús, empezaremos a notar cuán fuera de control está nuestra propia carne. La carne impidió que los discípulos oraran y acompañaran al Señor Jesucristo en la oración cuando quizás Él más lo necesitaba en el huerto de Getsemaní. Veamos lo que dice la palabra. Dice así: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Mateo 26, versículos 38 al 41. Es importante que nosotros conozcamos sobre la carne, una oposición bien fuerte que vamos a conseguir en nuestro caminar espiritual. El segundo punto de este estudio es que en nuestra carne no mora el bien. Nuestra carne es portadora de la naturaleza caída de Adán. Y aunque nosotros muchas veces queremos hacer el bien, los deseos de la carne se oponen, pues lo que fluye naturalmente de nosotros es el rencor, los malos sentimientos, la ira, las pasiones desordenadas. Muchas veces, al desconocer esta verdad, pensamos que un mundo de niños, donde todos fueran niños, sería un mundo ideal, pero no es así. Podemos observar que no podemos dejar a los niños jugando solos, porque de una manera natural se manifiesta en ellos el egoísmo. Uno quiere acaparar los juguetes de los demás, otro le quita los juguetes a los demás. No comparten con naturalidad, porque en ellos lo que opera es la carne, los deseos de la carne. Ellos son egoístas, son avaros, quieren tener todo para ellos mismos, para ellos solos. Entonces nosotros vemos allí que es una manera, como ver de una manera simple, un laboratorio, de qué manera se manifiesta la carne en los niños, donde se supondría que debería ser un mundo ideal, pero no, sin embargo no es así. Todos estamos contaminados con el pecado, con la naturaleza caída de Adán, y eso está en nuestra naturaleza, en nuestra forma de ser. Ahí está la carne, y eso es algo por lo cual nosotros tenemos que luchar contra la carne. El espíritu tiene que luchar contra la carne para poder tener el control. El que gane en esta batalla tendrá el control. La palabra de Dios dice de esta manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto está en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20. Nos está hablando de que nosotros tenemos buenas intenciones, pero el momento de llevarlo a cabo vamos a sentir una oposición en nosotros mismos, porque pensamos hacer cosas muy bonitas, pero
cuando vamos a llevar a cabo, entonces nos llegan otros pensamientos que podemos usar ese dinero para otra cosa, que vamos a hacer a otra cosa, que lo hacemos después, porque es la oposición de la carne que se está oponiendo a lo que nuestro espíritu quiere hacer. También dice la palabra así: nosotros debemos de vivir en el espíritu. Que nosotros como cristianos y discípulos del Señor debemos vivir en el espíritu. Es la única posibilidad que tenemos de seguir al Señor Jesucristo. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, los cuales se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Así que debemos de hacer morir por el Espíritu de Dios las obras de nuestra carne. Esto lo lograremos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así como leímos hace unos momentos en Getsemaní, que el Señor dijo en Getsemaní: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y permitiendo actuar al Espíritu en nosotros. Debemos de hacer de la oración nuestra herramienta principal y dedicarle tiempo suficiente durante cada día, pues está comprobado por la experiencia que un cristiano que no ora lo suficiente es un cristiano carnal, se muere espiritualmente. Con toda seguridad pasará a formar parte de los problemas de la iglesia y será presa fácil del mal y del diablo. De igual manera, la lectura de la Biblia es importante para nuestra salud espiritual. La palabra de Dios es el alimento del alma y a través de ella nos enseña, nos amonesta, nos edifica, nos advierte. Dios nos habla a través de su palabra cada día si la leemos. Es importante porque Dios respalda su palabra y la palabra de Dios tiene el respaldo del Espíritu. Cuando nosotros leemos esa palabra, nosotros somos limpiados, somos edificados, somos fortalecidos en el Espíritu. Tenemos que entender esta gran verdad. Nosotros tenemos una naturaleza doble. Tenemos la naturaleza del Espíritu de Dios que nos dio. Tenemos también la naturaleza carnal, que es la herencia que tenemos de Adán, del pecado de Adán, que lo ha transmitido a nosotros. Entonces, estas dos naturalezas se oponen unas a otras para que no hagamos la voluntad de Dios. Va a haber una lucha constante en la vida del cristiano entre hacer la voluntad de Dios y hacer los deseos de la carne. Tenemos que vencer en el nombre del Señor con la ayuda del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, del Espíritu. Leamos este texto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Aquí podemos ver que los designios de la carne, las intenciones de la carne, son enemistad contra Dios. O sea, no puede haber tal cosa como un cristiano carnal, porque sería un cristiano enemigo de Dios, realmente. Nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne, porque tenemos que hacerlas morir por el Espíritu de Dios. Eso lo conseguimos orando, ayunando, leyendo la palabra, haciendo la voluntad de Dios, es que vamos a hacer morir las obras de la carne. Esto es importante, es realmente trascendente para nuestra vida espiritual. De otra manera no podemos vivir para Dios, ni podemos hacer la voluntad de Dios. Los que practican las obras de la carne no entrarán en el reino de Dios, porque como hemos visto, el Señor ha preparado obras desde la fundación del mundo para que andemos en ellas. Y si hemos muerto en Cristo, no podemos seguir viviendo en las obras en las que vivíamos antes de conocer al Señor. Esto no quiere decir que no cometamos uno que otro error, sino que el anhelo mayor de nuestro corazón sea de ser cada día como fue Jesús y estar dispuesto en el momento en que fallemos, en que pequemos, a reconocerlo delante de Dios pidiendo perdón y dar un buen testimonio disculpándonos si es el caso que hubiésemos ofendido o lastimado a una persona, a alguien. La Biblia nos enseña cuáles son estas obras. Leemos
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Aquí hemos leído una lista muy interesante, muy tremenda de cosas que son obras de la carne. Y los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. No puede ser alguien que practique estas cosas y entre al reino de Dios. Esto debe ser un llamado, una cosa muy importante que nosotros prestemos atención como cristianos. No podemos vivir entre dos aguas. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Si pretendiendo ser cristianos vivimos en la carne, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no vamos a entrar al reino de los cielos. No vamos a alcanzar la meta del reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es una advertencia muy extraordinaria, muy importante para los que pretendemos seguir a Jesús, pretendemos andar en sus caminos. Es necesario que andemos en verdad, haciendo su voluntad. También dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. No podemos ir en contra de la naturaleza ni de las leyes de Dios. Esto es la clave de la victoria espiritual. Si sembramos higos, no podemos cosechar papas. Así como en el mundo material, así también es en el espiritual. Nadie va a recibir amor de su semejante si no brinda primero amor. No van las demás personas a ser consideradas con nosotros si nosotros no somos considerados con los demás. Vamos a recibir solamente lo que hemos sembrado. Así que si solamente en esta vida sembramos para la carne y sus deseos, un día cuando partamos, lo que cosecharemos será perdición y castigo eterno. Hagamos morir las obras de la carne con sus pasiones, o moriremos con ellas. Veamos lo que dice la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que es muy importante que nosotros entendamos que nosotros estamos en una constante siembra. Cada vez que nosotros hacemos algo, bueno o malo, estamos sembrando para nuestro futuro. Y eso es lo que vamos a cosechar de nuestro futuro. Por eso muchas personas le pasan cosas malas y de continuo le pasan cosas malas y cosas malas. Ellos no saben por qué les vienen tantas cosas malas. Y es porque lo que han sembrado, lo que han hecho, ha sido cosas malas. Han defraudado, han robado, han quedado mal, han mentido, han engañado, han chismeado, han levantado falsos testimonios. No han hecho los favores que le han pedido cuando le han pedido favores, sino que han pagado mal a las personas que le han hecho bien. Total que lo que la persona viene a cosechar es una gran cantidad de calamidades, porque eso es lo que ha sembrado. Tenemos que empezar a sembrar bien, sabiendo que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar de la carne y el resultado de eso va a ser el infierno. Y si sembramos para el espíritu, vamos a cosechar del espíritu y el resultado de eso va a ser el reino de los cielos, la presencia de Dios. Dios le bendiga.